Me humilló por 3 años por ser el chico de mantenimiento. Hoy descubrió que trabajo en el edificio que acabo de comprar. Si ni siquiera puedes evitar tropezar con la gente, dudo que sirvas para limpiar. Quizás ni para eso eres bueno. La voz de Víctor Alarcón cortó el aire del vestíbulo como un látigo de hielo. Todos se giraron. La joven secretaria a la que había chocado accidentalmente se sonrojó de vergüenza ajena. Los ejecutivos que esperaban el ascensor sonrieron con suficiencia. Yo no dije nada. Simplemente me agaché, recogí los papeles que se habían caído, se los entregué a la chica con una disculpa silenciosa y me di la vuelta. Mientras me alejaba, con el eco de sus risas a mi espalda, una sonrisa se dibujó en mi rostro, una que nadie vio. Porque el señor Alarcón no estaba humillando a un conserje. Estaba insultando a su futuro propietario. Mi padre tenía una obsesión, los cimientos. Era ingeniero civil, un purista, un hombre que creía que la grandeza de un edificio no residía en la altura de sus agujas de cristal, sino en la integridad invisible de su base. Cualquiera puede admirar una fachada, Samuel, me decía mientras revisábamos planos en la mesa de la cocina. Pero solo quien entiende los cimientos conoce la verdad de una estructura. Murió cuando yo tenía 23 años, dejándome con 2 cosas, su sabiduría y una montaña de deudas aplastante, fruto de un socio traidor que lo dejó en la ruina. Con mi título de ingeniero civil recién impreso y sin valor en un mercado que exigía experiencia, y con los acreedores llamando a la puerta, tuve que tomar una decisión. Podía declararme en bancarrota, manchar el apellido Ortega y empezar de cero con esa vergüenza a cuestas. O podía honrar a mi padre. Podía empezar por los cimientos. Así fue como, a los 24 años, Samuel Ortega, ingeniero con matrícula de honor, se convirtió en Samuel, el chico de mantenimiento del rascacielos Torre Alarcón, el edificio más prestigioso del distrito financiero. Mentí en mi currículum, omitiendo mi título universitario y exagerando mi experiencia en trabajos manuales. Me contrataron. Me dieron un uniforme azul, un juego de llaves maestras y un pequeño cuarto en el sótano 3, junto a los generadores. Y durante los siguientes 3 años, ese edificio se convirtió en mi universidad, mi campo de batalla y mi escondite. El mundo de un edificio se divide en 2 realidades paralelas. Arriba, en los pisos de moqueta afelpada y vistas panorámicas, vive la gente que toma las decisiones. Es un mundo de aire acondicionado, de susurros estratégicos, de sonrisas afiladas y del olor a café caro. Abajo, en las entrañas de hormigón y acero, vivimos los que hacemos que su mundo funcione. Es un universo de tuberías que sudan, de cables que zumban, del olor a ozono de los motores del ascensor y a desinfectante. Yo vivía en el segundo, pero tenía acceso ilimitado al primero. Nadie ve al personal de mantenimiento. Somos parte del mobiliario. Un fantasma con un carrito de herramientas. Y esa invisibilidad era mi mayor superpoder. Mientras cambiaba una luminaria en el techo de la sala de juntas del piso 40, escuchaba las proyecciones de ganancias y las estrategias de adquisición. Mientras reparaba una fuga debajo del lavabo del baño de ejecutivos, oía los rumores sobre que departamentos iban a ser recortados. Mientras limpiaba los cristales en un andamio a 500 pies de altura, veía a través de las ventanas las alianzas y las traiciones que se desarrollaban en las oficinas. Conocía los secretos del edificio, el conducto de ventilación que transportaba el sonido directamente desde el despacho del director financiero al cuarto de calderas, la pequeña grieta en el mármol del vestíbulo que solo yo notaba, la forma en que el edificio gemía sutilmente cuando los vientos del oeste golpeaban la fachada norte. Y conocía a su rey, Víctor Alarcón. Víctor era el CEO de Alarcón Global, la principal empresa inquilina que daba nombre a la torre. Era un hombre esculpido en arrogancia. Caminaba por los pasillos como si el suelo le debiera pleitesía. No veía a las personas por debajo de su nivel jerárquico, miraba a través de ellas. Para él, yo no era Samuel. Era el de mantenimiento, el conserje, tú. Su crueldad era casual, un deporte para aliviar su propio aburrimiento. Una vez me vio ajustando el termostato en un pasillo. Los trajes son para los que deciden la temperatura, no para los que sienten el frío, me espetó, antes de bajarlo a un nivel gélido y marcharse sin más. Otra vez, mientras yo pulía el latón de las puertas del ascensor, se giró hacia un grupo de clientes y dijo, la belleza de tener personal es que siempre hay alguien dispuesto a arrodillarse. Soporté cada humillación. Cada mirada de desdén. Cada comentario despectivo. Los guardaba como un avaro guarda sus monedas. No eran insultos, eran combustible. Porque cada noche, después de mi turno de 10 horas, mi verdadero trabajo comenzaba. En mi minúsculo apartamento, rodeado de los planos originales de la Torre Alarcón que había encontrado en los archivos del sótano, me transformaba. El uniforme azul era reemplazado por la luz de la pantalla de mi portátil.
Estudiaba el mercado inmobiliario, analizaba los informes financieros del Grupo Inmobiliario Continental, el conglomerado propietario del edificio. Eran un gigante, un coloso con pies de barro. Demasiado diversificados, lentos en adaptarse, con una deuda creciente. Cada céntimo que ahorraba, cada dólar que ganaba haciendo reparaciones extra los fines de semana, iba a parar a un solo lugar, la compra de acciones de Continental. Eran compras minúsculas, anónimas. Gotas de agua en un océano. Pero yo conocía los cimientos. Sabía que una sequía se avecinaba. Y entonces, llegó la pandemia. El mundo se detuvo, y el castillo de naipes de Continental se tambaleó. El teletrabajo vació las oficinas. Los inquilinos dejaron de pagar los alquileres. Las acciones, que habían estado sobrevaloradas durante años, se desplomaron. El pánico se apoderó de los mercados. Para los inversores, era una catástrofe. Para mí, era la oportunidad de mi vida. Durante 3 años, había vivido como un monje, privándome de todo. Mi patrimonio no estaba en una cuenta bancaria, estaba en mi conocimiento del edificio y en mi cartera de acciones, ahora diezmada pero aún presente. Había liquidado la casa de mi padre y había añadido ese dinero a mi fondo de guerra. Era todo o nada. Creé una sociedad de responsabilidad limitada. La llamé Ortega Holdings, en honor al hombre que me enseñó a mirar más allá de la fachada. Y a través de esa entidad anónima, empecé a comprar. Mientras el mundo vendía aterrorizado, yo compraba con una calma quirúrgica. Compré paquetes de acciones a precios de risa. Contacté con accionistas minoritarios en pánico y les ofrecí comprar su participación con una pequeña prima sobre el precio de mercado. Se deshacían de ellas como si quemaran. En 2 meses de caos global, mientras yo seguía reparando retretes atascados y cambiando bombillas fundidas en una torre casi vacía, Ortega Holdings, mi pequeño fantasma corporativo, se hizo silenciosamente con el 51% de las acciones en circulación del Grupo Inmobiliario Continental. Nadie lo vio venir. Para el Consejo de Administración, fue una adquisición hostil por parte de un holding desconocido. Para el mundo financiero, fue una nota a pie de página en un año de noticias apocalípticas. Para mí, fue el jaque mate. Los siguientes 3 meses fueron los más surrealistas de mi vida. Legalmente, yo era el dueño mayoritario. El propietario del suelo, del hormigón, del acero y del cristal donde Víctor Alarcón reinaba. Pero mi abogado me aconsejó esperar, consolidar el control y auditar las cuentas antes de hacer ningún movimiento. Así que seguí poniéndome mi uniforme azul cada mañana. Seguía recibiendo órdenes de supervisores que, sin saberlo, ahora eran mis empleados. Seguía viendo a Víctor en los pasillos. Ahora que la torre estaba vacía, su arrogancia parecía magnificada por el eco. Un día, me encontró revisando el sistema de climatización en el piso de la dirección. Todavía aquí, Ortega, dijo, usando mi apellido por primera vez, probablemente porque lo había leído en mi tarjeta de identificación. Pensé que las ratas eran las primeras en abandonar el barco que se hunde. Solo asegurándome de que los cimientos estén sólidos, señor Alarcón, respondí. Él se rió. Preocúpate de los desagües, que es para lo que te pagan. Y se marchó. No tenía ni idea de que la rata a la que insultaba acababa de firmar la orden para auditar sus cuentas personales de la empresa. El día de la revelación llegó. Se convocó una reunión de emergencia con todos los altos ejecutivos de Alarcón Global y los representantes del edificio. El motivo, la presentación del nuevo propietario mayoritario. Llegué 1 hora antes. No con mi uniforme, sino con un traje gris marengo, hecho a medida. Un reloj discreto que había sido de mi padre. Me senté en una de las sillas del fondo de la sala de juntas del piso 40, la misma sala donde había escuchado sus secretos desde una escalera. Los ejecutivos fueron entrando, lanzándome miradas curiosas. Probablemente pensaron que era el ayudante de algún abogado. Entonces, entró Víctor. Entró como siempre, como si fuera el dueño del aire que respirábamos. No me dedicó ni una mirada. Se sentó en la cabecera de la mesa, la que siempre había sido su silla. El abogado principal de Ortega Holdings, un hombre llamado señor Ferro, comenzó la reunión. Habló de la transición, de la nueva dirección. Víctor lo escuchaba con impaciencia. Basta de formalidades, Ferro, interrumpió. ¿Quién es este misterioso, Ortega Holdings? ¿Cuándo conoceremos al hombre que firma los cheques? El señor Ferro sonrió levemente. De hecho, señor Alarcón, ese momento es ahora. Damas y caballeros, permítanme presentarles al nuevo propietario del inmueble y presidente del consejo de Ortega Holdings. Hizo una pausa y se giró hacia mí. El señor Samuel Ortega. Me levanté lentamente. El silencio en la sala no fue un silencio.
Fue un ruido. El sonido de una docena de mentes intentando procesar lo imposible. Vi la confusión en sus rostros, el parpadeo de sus ojos mientras sus cerebros intentaban conectar al chico de mantenimiento con el hombre del traje que ahora estaba de pie. Y entonces, vi el rostro de Víctor. Pasó por 5 etapas de duelo en 3 segundos. Confusión. Negación. Ira. Pánico. Y finalmente, un terror puro y absoluto. Se puso de pie de un salto, su silla arañando el suelo de mármol. «Esto es una broma», gritó, su dedo tembloroso apuntándome. «Es una broma de mal gusto. Tú eres un simple conserje». Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa. No levanté la voz. Lo miré directamente a los mismos ojos que me habían despreciado tantas veces, y le di la respuesta que había estado ensayando durante 3 años. «Usted era el CEO, señor Alarcón», dije con una calma mortal. «Usted era el CEO, cuando este todavía era su edificio. Ahora es mío». Las semanas siguientes fueron una demolición controlada. La auditoría reveló lo que yo ya sospechaba por los susurros que había escuchado en los pasillos. Víctor Alarcón había estado desviando millones a cuentas offshore durante años. No presenté cargos. Denunciarlo habría sido un proceso largo y ruidoso. En cambio, convoqué una reunión privada con él. Le presenté las pruebas. Le di 2 opciones: dimitir por motivos personales y desaparecer, o yo entregaría el dossier a la fiscalía. Se fue esa misma tarde, con una caja de cartón y la dignidad hecha jirones. Su caída fue silenciosa, pero total. Mi primera orden ejecutiva fue recontratar a cada empleado, limpiadores, guardias de seguridad, personal administrativo, que había sido despedido injustamente por Víctor a lo largo de los años. Transformé la cultura del edificio de arriba a abajo. Los bonos de los ejecutivos se vincularon no solo a los beneficios, sino también a la satisfacción de los empleados de todos los niveles. Convertí 2 pisos vacíos en un centro de innovación y coworking, con becas para jóvenes emprendedores de barrios desfavorecidos. Años más tarde, con la Torre Ortega convertida en un símbolo de un nuevo tipo de capitalismo, más humano y rentable, una periodista me entrevistó para un programa de televisión nacional. «Señor Ortega», me dijo, «su historia es increíble. Ha pasado de limpiar los suelos de este edificio a ser su dueño. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es su secreto?». Me recosté en mi silla, en la oficina que una vez fue de Víctor Alarcón, con la ciudad extendiéndose a mis pies. Sonreí. «No hay ningún secreto», respondí. «Hice exactamente el trabajo para el que me contrataron. Solo limpié el polvo, incluido el humano». Mi venganza fue silenciosa y empresarial, sin llevarlo a la cárcel. ¿Hice lo correcto al dejarlo simplemente caer, o merecía una justicia más dura por sus crímenes y su humillación? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.